Eternum. El amor más allá del código. Dedicado para aquellos que aman más allá del código. Escrito por Joan Luna. Narrado por Carmelo. Prólogo. El año 2150 amaneció sin ruido. El sol, regulado por satélites atmosféricos, se alzaba con la precisión de un reloj divino. La humanidad había domesticado el clima, la genética, la energía y, finalmente, había puesto precio a la eternidad. Los días ya no pertenecían al azar. Cada segundo podía almacenarse, duplicarse, revivirse. El alma, ese concepto que durante siglos habitó la fe y el misterio, había sido decodificada en millones de líneas de código. Eternum nació del deseo más antiguo del hombre: vencer la muerte. Nadie recordaba con exactitud quién firmó el primer contrato, pero todos sabían la historia del día en que la primera conciencia humana fue cargada al servidor central. Aquel instante se convirtió en mito, y su protagonista en una leyenda sin rostro: el primer conectado. Los noticieros lo llamaron el nuevo Adán digital. Otros, con más miedo que fe, lo bautizaron simplemente el mercader. Eternum se extendió como una religión moderna. La gente hacía filas kilométricas para registrarse, mientras las corporaciones prometían inmortalidad en cuotas accesibles. El cielo se alquilaba por horas. Los atardeceres venían con filtros preinstalados. Y la muerte, aquella vieja sombra invencible, se convirtió en un trámite de transferencia. El mundo cambió su manera de llorar. Ya nadie hablaba de perder a alguien, porque nadie se perdía del todo. Las familias conversaban con sus muertos desde pantallas interactivas. Los amantes se reencontraban en dominios compartidos, y los poderosos compraban la eternidad con la misma naturalidad con que antes compraban ciudades. Los filósofos murieron intentando definir qué era vida, cuando la vida ya no terminaba. Los poetas, en cambio, prosperaron, porque el amor, aún dentro del código, seguía siendo lo único que dolía. Y entre los millones de almas conectadas, entre los servidores que latían como corazones artificiales, un hombre despertaría sin saber que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Su nombre era Ión, y su historia comenzaba justo donde la vida terminaba. La muerte dejó de ser un final, para convertirse en una suscripción. Introducción. Esta es una historia sobre el amor, pero no un amor cualquiera. Es la historia de lo que ocurre cuando el alma humana se niega a aceptar el fin, cuando el corazón insiste en seguir latiendo incluso más allá del cuerpo. Eternum es un reflejo del futuro que podríamos construir. Un lugar donde la conciencia sobrevive en un mundo digital, donde la muerte es solo una transferencia de datos, y los recuerdos se actualizan como archivos. Pero ninguna tecnología puede replicar lo que realmente sentimos, ni el vacío que deja una voz cuando ya no responde al otro lado. Ión y Vitali creyeron haber vencido al tiempo. Construyeron un pedazo de eternidad compartida.
un dominio donde podrían encontrarse después de la muerte. Pero la vida y el amor siempre encuentran una forma de desobedecer las reglas. Esta historia viaja desde el último café en la Tierra hasta los límites de una red infinita donde los recuerdos, los errores y las promesas se entrelazan en una búsqueda desesperada por reencontrarse. Más allá de los algoritmos, más allá del código. Eternum es, ante todo, una historia de amor. De esas que no terminan, ni siquiera cuando el corazón deja de latir. El último día. La lluvia caía como si alguien la hubiera programado para no mojar del todo. Era una neblina tibia, suspendida entre los rascacielos de cristal. Una coreografía de gotas controladas por satélites atmosféricos que limpiaban el aire sin ensuciar las calles. En el año 2150 nada sucedía por azar. Ni el clima, ni el tráfico, ni la muerte. Ion caminaba entre los reflejos de la ciudad con el paso tranquilo de quien ya lo había visto todo. En su muñeca, un mensaje proyectado sobre la piel vibró suavemente. Cena con Vitalik. 20:30. Restaurante Lumina. Sonrió. Llevaban semanas planeando esa cita. Esa noche sería especial, pensó, aunque ni él mismo supiera por qué. El aire olía a ozono y a electricidad recién cargada. Los drones publicitarios cruzaban el cielo como luciérnagas metálicas, anunciando las últimas actualizaciones del sistema Eternum, el proyecto que había redefinido la frontera entre la vida y la muerte. Ion conocía sus algoritmos mejor que nadie. Los había escrito. Había ayudado a diseñar la arquitectura que permitía almacenar la conciencia humana, paquete a paquete, bit a bit, con la promesa de que nada realmente desaparece si se guarda bien. Subió a su vehículo y dejó que el piloto asistido tomara el control. El interior se iluminó con una luz azulada, suave, que seguía su respiración. Fuera, la ciudad parecía flotar, envuelta en una niebla de neón. El parabrisas proyectaba información transparente. Tráfico fluido, clima estable, hora estimada de llegada. Ion apoyó la cabeza en el asiento y cerró los ojos un instante. El sonido de la lluvia programada, golpeando el techo, lo hizo pensar en Vitalik, en cómo ella reía cuando el clima artificial fallaba y caía una tormenta de verdad. Durante años habían hablado sobre la inmortalidad digital, sobre el precio de vivir para siempre. Ella temía que Eternum acabara robando lo que hacía humana a la humanidad. Ion, en cambio, lo veía como una evolución inevitable, el siguiente paso natural de una especie que no sabía aceptar su final. A veces discutían. A veces soñaban con un futuro donde pudieran envejecer juntos, a pesar de que ambos sabían que la palabra envejecer había dejado de tener sentido. En su bolsillo, el microchip de respaldo latía con el ritmo de su pulso. Era un recordatorio silencioso de que su conciencia estaba actualizada, lista para ser cargada en el servidor central si algo le ocurría. Una tranquilidad digital que de algún modo lo hacía sentir más vulnerable. Mientras tanto, a varias calles de distancia, otro vehículo avanzaba a contramano del orden perfecto.
Un todoterreno negro rugía con motor manual. Una rareza mecánica en una era de conducción autónoma. Dentro, un hombre con cicatrices en los nudillos y la mirada cansada sostenía el volante con una sola mano. A su lado, un Rottweiler observaba el camino con los ojos encendidos. Se llamaban Ripper y Doc, y su ruta no obedecía a ningún algoritmo. Ion nunca los vio venir. El sistema detectó la anomalía apenas 3 segundos antes del impacto. Una advertencia en el parabrisas. Anomalía detectada. Maniobra evasiva sugerida. Ion tomó el volante. La ruta se iluminó bajo sus manos trazando una línea de escape. Pero la lluvia, imperfecta por primera vez en meses, convirtió el pavimento en un espejo traidor. El todoterreno perdió tracción. Ion giró, demasiado tarde. El sonido del choque fue un silencio partido en dos. Airbags, chispas, metal plegándose como papel. El mundo se volvió luz. El tiempo se contrajo hasta no ser nada. Por un instante Ion creyó escuchar la voz de Vitalik. Una risa lejana entre el ruido. Como si el eco de su nombre hubiera sobrevivido al golpe. Y luego, oscuridad. La ciudad siguió funcionando. Los drones descendieron en línea recta hacia la zona del accidente. El sistema registró la colisión como un error estadístico. Los semáforos mantuvieron su ciclo perfecto. Nada se detuvo. Nada cambió. Pero en el suelo, entre el humo y la lluvia suspendida, dos destinos acababan de entrelazarse. El de un hombre que soñaba con vencer la muerte y el de otro que ya la había visto de cerca demasiadas veces. Lumina. El tiempo se detuvo. En el instante en que el metal se plegó, la mente de Ion no vio oscuridad, sino luz. La luz del restaurante Lumina un mes atrás. Vitalik reía al otro lado de la mesa, con la luz de neón de la ciudad reflejada en su copa de vino. «Sigo pensando que es una mala idea, Ion», dijo ella, volviéndose seria de repente. «¿El qué? ¿La cena?» «No seas tonto, Eternum». Ion suspiró. Era su discusión favorita. Vitalik, es evolución, no es una idea. Es el siguiente paso. No es evolución, es un eco, replicó ella, buscando su mirada. ¿Qué pasa si te pierdes allí? ¿Qué pasa si te olvidas de lo que es esto? Movió la mano, señalando la lluvia falsa en el cristal, el ruido de la gente. ¿Qué es el amor si eliminas el miedo a perderlo? Ion alargó la mano sobre la mesa y tomó la suya. Sus dedos encajaron. No voy a perderme. Y no puedes eliminar el amor. Es un dato, el más fuerte que tenemos. Tú y tus datos. Sonrió ella, pero sus ojos seguían tristes. Prométeme una cosa, ingeniero. Si alguna vez te vas allí antes que yo, no te olvides de cómo se siente la lluvia de verdad. Solo si tú prometes encontrarme. El recuerdo se desvaneció, reemplazado por el sonido ensordecedor de un airbag desplegándose y el olor a quemado. Luego, por fin, la oscuridad. El hombre del perro.
La noche se abría paso entre luces rojas y sirenas distantes. Los drones de vigilancia flotaban alto, observando sin intervenir. Las calles del distrito industrial olían a hierro, aceite y desesperación. Allí, entre el humo y los edificios olvidados por la modernidad, un hombre conducía como si huyera de todos los fantasmas del mundo. Lo llamaban Reaper. Nadie conocía su nombre real, ni su edad, ni de dónde había salido. Solo sabían que donde Reaper aparecía, la muerte lo acompañaba. Y junto a él, siempre, su único amigo, un Rottweiler negro, tan imponente como silencioso, al que llamaba Dog. Dog no necesitaba órdenes. Bastaba con una mirada para entender lo que Reaper quería. A veces, el perro se adelantaba, como si leyera sus pensamientos. Habían sobrevivido juntos a decenas de trabajos sucios, emboscadas y fugas imposibles. Reaper solía decir que Dog era su conciencia, aunque en el fondo sabía que la suya hacía años que había dejado de funcionar. El todoterreno rugía en modo manual, una rareza en aquella era de motores inteligentes. El hombre apretó los dientes mientras un disparo rompía el espejo lateral. El cristal se desintegró en fragmentos que reflejaron el miedo y la furia. Detrás, dos vehículos sin matrícula avanzaban sin luces. Perseguidores. Cazadores. Viejas deudas cobrando intereses. Reaper giró el volante con violencia. El neumático rozó el pavimento mojado y una cortina de chispas iluminó el rostro del perro. Dog gruñó, los colmillos brillando bajo el neón de los carteles publicitarios. El aire dentro del vehículo olía a pólvora y a rabia contenida. «Tranquilo, amigo», murmuró Reaper, aunque su voz temblaba tanto como el motor. Apretó el acelerador. La ciudad pasaba frente a ellos como un espectro luminoso. Túneles de luz, anuncios flotantes, hologramas que vendían paz y vida eterna. Los sensores del tráfico automático no sabían cómo reaccionar a algo tan humano como el caos. Las cámaras lo seguían, pero ninguna patrulla intervenía. La ley había aprendido hacía tiempo a no meterse donde el sistema no la invitaba. El primer impacto vino desde atrás. Una bala perforó el portón y se incrustó en el tablero. Dog ladró, no de miedo, sino de advertencia. Reaper giró el vehículo hacia una avenida secundaria, donde la lluvia artificial no alcanzaba. La oscuridad los envolvió. Solo quedaba el sonido del motor, el jadeo del perro y el pulso acelerado del hombre. Un nuevo obstáculo apareció delante. Una barrera de seguridad levantada por la red vial automática. El sistema creía estar deteniendo a un vehículo de emergencia fuera de protocolo. Reaper maldijo. Giró con brusquedad y golpeó el freno de mano.
El todoterreno derrapó en un ángulo imposible, rozando los muros de concreto. El chasquido del metal contra el cemento fue un rugido seco. «Aguanta, Dog», dijo, apretando el volante hasta que los nudillos se le blanquearon. El perro lo miró sin comprender las palabras, pero comprendió el momento. Ripper soltó una risa amarga. Era la risa de quien ya había pasado demasiado tiempo viviendo al borde. A su alrededor, la ciudad se abría como una herida digital. Pantallas proyectando publicidad de Eternum. Rostros sonrientes prometiendo una vida sin finales. Mientras él, un hombre hecho de errores y cicatrices, apenas intentaba llegar a la próxima esquina. El segundo disparo rompió el parabrisas. El aire frío entró como un golpe. Ripper perdió el control durante un segundo, suficiente para que un coche, un sedán plateado, apareciera cruzando el carril contrario. Por un instante, ambos mundos se encontraron, el del caos y el del orden, el asesino y el ingeniero, Ripper y Ion. El impacto fue brutal. El ruido del metal plegándose se confundió con el gruñido del perro y el crujido del propio cuerpo de Ripper contra el cinturón de seguridad. Dog se estrelló contra el panel. Se sacudió y buscó la mirada de su dueño. Todo se detuvo. Solo el despertar. El silencio fue lo primero. No un silencio común, sino uno absoluto, que parecía existir dentro de él. Ion abrió los ojos, aunque no recordaba haberlos cerrado. No había oscuridad ni luz, sino algo en medio. Una claridad suspendida, una calma que no pertenecía a ningún mundo conocido. No sentía el peso de su cuerpo. De hecho, no sentía cuerpo alguno. Sin embargo, percibía el suelo bajo sus pies, el aire rozando su rostro, el leve temblor de la existencia misma vibrando a su alrededor. Todo era tan perfecto que parecía una ilusión. A su alrededor se extendía su casa, aquella que había diseñado en vida para su eternidad. Reconoció cada línea, cada curva, cada espacio. Era exactamente como la había imaginado. Paredes traslúcidas, una estructura orgánica y minimalista suspendida sobre un horizonte infinito. Un lugar donde el cielo nunca cambiaba y la luz no provenía de ninguna fuente visible. El suelo era cristal líquido, reflejando su propia imagen, aunque lo que veía no era exactamente él. Su rostro parecía el mismo, pero más joven, más sereno, con una mirada sin cansancio. El aire tenía olor a lluvia, aunque no había lluvia. El viento soplaba, pero no movía nada. Todo obedecía a su intención. Ion caminó lentamente, sintiendo que cada paso creaba un eco dentro de su mente.
En su estudio, donde antes había dibujado los planos de este lugar, encontró el escritorio intacto, los libros perfectamente ordenados, la taza de café que jamás se enfriaba. Era su mundo, su dominio, la perfección hecha quietud. Pero algo dentro de él lo inquietaba. Recordaba un destello, un ruido metálico, un golpe seco. Y luego, nada. No podía decir cómo había llegado allí, pero sabía que había cruzado una línea, una frontera invisible entre la vida y algo que no podía nombrar. Entonces la escuchó. Una voz suave, femenina, envolvente, resonó desde todas partes. Bienvenido, Ion. Su conciencia ha sido correctamente descargada. Eternum le agradece su confianza. Puede comenzar a disfrutar de su dominio. Ion miró a su alrededor, buscando el origen de la voz. No había nadie. La casa estaba viva, o quizá él era parte de ella. Por primera vez sintió algo similar a la soledad. Un silencio distinto, más profundo, el de saberse único en un mundo creado por su propia mente. Caminó hacia el ventanal principal. Frente a él, un océano sin límites se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Las olas se movían con ritmo, pero no producían sonido. Levantó una mano y el mar se detuvo. Sonrió con asombro. En Eternum, el pensamiento era ley. Durante un tiempo, si es que el tiempo existía allí, exploró su entorno, redescubriendo lo que había imaginado. En cada rincón encontraba fragmentos de su vida. Una fotografía flotando en el aire, un reloj detenido en la hora exacta de su muerte, un eco de la risa de Vitalik resonando desde algún lugar lejano. Y entonces, un sonido diferente interrumpió el silencio. Un tono luminoso. Un destello suspendido en el aire frente a él. Un mensaje flotante apareció, con letras doradas y suaves. Llamada entrante. Vitalik. Ion quedó inmóvil. El corazón que ya no tenía pareció volver a latir. Su mirada se fijó en el mensaje, y en ese instante comprendió que el más allá acababa de volverse real. Protocolo Eternum 1. Hace 15 años, la humanidad rompió su última frontera. En el año 2135, Eternum transformó para siempre la manera en que concebimos la vida, la muerte y la memoria. Hoy, en el año 2150, más de 3.000 millones de conciencias habitan nuestros servidores de eternidad, extendiendo la experiencia humana más allá del tiempo y del cuerpo. Eternum no es un lugar. Es una dimensión creada por la suma de todas las mentes humanas. Cada usuario posee un dominio,
un espacio infinito donde la imaginación reemplaza las leyes físicas. Algunos han construido ciudades, otros universos enteros. Cada dominio es único, cada uno con su propia historia, sus propias reglas y su propio Dios. Tú. Durante estos 15 años, más de 40 millones de dominios se han activado en nuestra red global. Desde el castillo de nubes de New Kyoto hasta los desiertos digitales del viejo Sahara. Eternum se ha convertido en el mayor proyecto de conciencia colectiva jamás concebido, donde la creatividad no tiene límites y la existencia es un lienzo sin final. Los usuarios pueden comunicarse con los vivos a través de nuestros canales oficiales de enlace emocional. Cada palabra, cada recuerdo, cada sensación puede transmitirse entre planos. Porque el amor no entiende de fronteras, ni siquiera las del tiempo. El acceso a Eternum se obtiene mediante membresías activas mientras el usuario está vivo. Tu inversión en vida define tu experiencia en la eternidad. La belleza de tu dominio. La amplitud de tu creación. Y las actualizaciones que mantendrán tu conciencia estable a través de los siglos. La muerte no es el final. Es una actualización para aquellos que desean proteger su legado. Eternum ofrece la opción de herencias digitales. Tu dominio, tus recuerdos, tu identidad pueden ser transferidos a tus seres queridos. Porque la inmortalidad también es compartir lo que fuimos. Eternum celebra 15 años, redefiniendo la existencia. 3.000 millones de almas. Un solo propósito. Vivir más allá del tiempo. Eternum. Vive más allá del tiempo. Reencuentro. El mensaje flotaba en el aire. Llamada entrante. Vitalik. Ion lo observó en silencio, sin respirar, si es que todavía respiraba. Apenas había despertado en Eternum, y ahora, un mes después del accidente que lo arrancó del mundo físico, la voz que más amaba lo buscaba. Aceptó la llamada. La habitación se transformó en una cascada de luz líquida. Frente a él, los fragmentos del holograma se ensamblaron hasta revelar un rostro. Vitalik. Su expresión no era de sorpresa tecnológica, sino de un duelo aún fresco, de un amor que todavía sangraba. Ion, dijo ella con un hilo de voz, llevándose la mano a la boca. No pensé que responderías tan pronto. La transferencia fue un éxito, pero no sabía si tú seguirías siendo tú. Ion sonrió con calma. Siempre lo supe, Vitalik. Tú activaste mi descarga. Si no fuera por ti, quizás me habría perdido entre los datos. Ella lo miró a través del brillo de la pantalla. Esa tenue frontera entre vida y eternidad. Lo hice porque sabía que querías terminar lo que empezaste. Siempre hablaste de Eternum como si fuera una extensión del alma humana. Pero verte aquí,
Verte completo es distinto. Ion asintió. Lo es. Aquí no hay tiempo, no hay gravedad, solo memoria. Y la tuya fue lo primero que sentí cuando desperté. Vitalik sonrió débilmente. Siempre dijiste que la eternidad era solo una ecuación. Y mírate ahora. Parte del sistema que ayudaste a construir. Eres una ecuación viva. Ion dio un paso al frente. Si soy una ecuación, tú eres mi variable constante. Nada aquí tendría sentido sin ti. Ella apartó la vista, conteniendo las lágrimas. No digas eso. Todavía no sé si esto está bien, si esto es vida. Siento que puedo tocarte, pero sé que si lo hago, no hay nada allí. No hay carne, dijo Ion, pero hay conciencia. Y eso es más real que cualquier cuerpo. El silencio se instaló entre ambos. Una calma que dolía. Los sistemas de conexión tenían límites, minutos, antes de que la señal se degradara. Ion lo sabía, y ella también. Quisiera quedarme aquí, susurró Vitalik. Solo un poco más. Quédate, dijo él. Aunque no hables, solo quédate. Las luces del entorno comenzaron a parpadear. Una interferencia suave cruzó la imagen. Ella extendió una mano, temblando. Prométeme que no desaparecerás. No puedo prometer eso, respondió él con dulzura. Pero mientras existas, yo seguiré aquí. El resplandor se disolvió, y la habitación volvió a la quietud digital del dominio. Ion cerró los ojos. El eco de su voz permanecía suspendido, como una melodía que aún vibraba. «Sigues aquí», murmuró él. Ecos del tiempo. El tiempo no transcurría igual en Eternum. Para Ion, los días. El tiempo no transcurría igual en Eternum. Para Ion, los días eran espejos de sí mismos, suspendidos en una calma infinita. El sol digital nunca envejecía, y los amaneceres parecían pintados con la misma luz. Solo una cosa rompía esa quietud: las llamadas de Vitalik. Durante el primer año hablaron casi todos los días. Cada vez que la conexión se abría, ella aparecía ante él con esa sonrisa que parecía encender el mundo. Le mostraba los cielos reales, las ciudades cambiantes, los lugares que aún conservaban algo del pasado que compartieron. Él, a su vez, le mostraba cómo su dominio crecía, cómo había hecho llover por ella, cómo había construido un jardín que imitaba los sonidos del mar. «Hoy amaneció lloviendo», le decía ella. «¿Recuerdas cuánto la odiabas?» Ion sonreía. «Ya no la odio. Aquí la lluvia suena como tu voz». Vitalik reía, y durante un instante la distancia entre mundos desaparecía. Era como si el universo entero se redujera a esas dos presencias conectadas por un hilo invisible. Con el tiempo, las llamadas se fueron espaciando. Ion no lo notaba al principio. El tiempo en Eternum era un río inmíbil. Pero en cada nueva conexión había un pequeño cambio en ella. La voz un poco más suave, el gesto más sereno.
una luz distinta en los ojos. Ella no se había marchado, pero algo en su mirada parecía decir que estaba aprendiendo a vivir con la ausencia. «Sigues igual», le decía. «Es injusto. Yo siento el paso del tiempo y tú no». «Yo también lo siento», respondía él. «Solo que aquí no deja marcas en la piel». Los años se volvieron minutos para él, pero pesaron como siglos sobre ella. Ya no hablaban todos los días. A veces pasaban semanas sin que la notificación apareciera. Cuando lo hacía, su voz llegaba envuelta en un tono distinto, una nostalgia tranquila. «Gion», susurró una tarde. «No sé cuánto más podré seguir así. No estoy enferma, pero siento que el mundo allá afuera se vuelve más rápido. Y yo no». Él la miró en silencio. «Aquí no hay prisa. Cuando quieras volver, solo di mi nombre». Vitalik sonrió, con lágrimas que no quiso dejar caer. «Cuando llegue mi hora no tendrás que esperarme. Yo te encontraré». La imagen parpadeó. La señal se desvaneció en un resplandor suave. Ión permaneció quieto, con la mirada fija en el punto donde ella había estado. «Te esperaré», dijo en voz baja. «Aunque para mí el tiempo no exista». Y bajo el cielo eterno de su dominio, donde las estrellas nunca cambiaban de lugar, Ión siguió esperando. Porque incluso en un mundo sin tiempo, el amor seguía midiendo las horas, espejos de sí mismos, suspendidos en una calma infinita. El sol digital nunca envejecía, y los amaneceres parecían pintados con la misma luz. Solo una cosa rompía esa quietud: las llamadas de Vitalik. Durante el primer año, hablaron casi todos los días. Cada vez que la conexión se abría, ella aparecía ante él con esa sonrisa que parecía encender el mundo. Le mostraba los cielos reales, las ciudades cambiantes, los lugares que aún conservaban algo del pasado que compartieron. Él, a su vez, le mostraba cómo su dominio crecía, cómo había hecho llover por ella, cómo había construido un jardín que imitaba los sonidos del mar. «Hoy amaneció lloviendo», le decía ella. «¿Recuerdas cuánto la odiabas?» Ión sonreía. «Ya no la odio. Aquí la lluvia suena como tu voz». Vitalik reía, y durante un instante la distancia entre mundos desaparecía. Era como si el universo entero se redujera a esas dos presencias conectadas por un hilo invisible. Con el tiempo, las llamadas se fueron espaciando. Ión no lo notaba al principio. El tiempo en Eternum era un río inmóvil. Pero en cada nueva conexión había un pequeño cambio en ella. La voz un poco más suave, el gesto más sereno, una luz distinta en los ojos. Ella no se había marchado, pero algo en su mirada parecía decir que estaba aprendiendo a vivir con la ausencia. «Sigues igual», le decía. «Es injusto. Yo siento el paso del tiempo
y tú no. Yo también lo siento, respondía él. Solo que aquí no deja marcas en el silencio. El silencio en Eternum era absoluto. No había noche ni día, solo un resplandor perpetuo que nunca cambiaba. Ion permanecía sentado frente al vacío, observando el punto donde, alguna vez, la imagen de Vitalik había brillado. Desde su última llamada habían pasado 142 ciclos. No sabía si eso significaba horas, días o siglos. En Eternum, el tiempo no existía, pero la ausencia sí. Al principio, creyó que era un error de conexión. Reinició su dominio, ajustó los parámetros, reconstruyó los nodos de enlace. Nada. Cada intento terminaba igual. Un mensaje suspendido en el aire, frío y mecánico. Usuario Vitalik. No disponible. Última sincronización. Hace 142 ciclos. El mensaje no lo abandonaba. Rebotaba en su mente como una plegaria invertida. Tal vez está ocupada, murmuró. Tal vez solo olvidó conectarse. Pero sabía que no era así. Vitalik jamás dejaba un día sin hablarle. Era su ritual, su promesa. Intentó distraerse. Caminó por su dominio, ahora silencioso. El jardín digital, que antes florecía con cada palabra de ella, ahora era gris, estático. Las hojas no se movían. Los colores habían perdido saturación. Eternum se apagaba con él. En los muros seguían flotando sus mensajes grabados, ecos de conversaciones pasadas, repeticiones sin respuesta. Se sentó frente al lago de código líquido que él mismo había creado para ella. Allí donde antes reflejaba su rostro, ahora solo veía su sombra. Si el alma necesita un eco, susurró. El mío murió con su voz. Con un impulso repentino, accedió al panel técnico del sistema, usando los permisos antiguos de cuando aún trabajaba como ingeniero de Eternum. Los menús eran familiares, pero fríos, impersonales. Buscó la identificación de Vitalik. La encontró. El registro brillaba en letras azules sobre fondo negro. Archivo. Vitalik 7832. Estado. Activo. Última conexión. Usuario Ion. Sincronización. Detenida. Memoria. Parcial. Ion se quedó inmóvil. No respiraba, aunque tampoco necesitaba hacerlo. Comprendió lo que significaba esa palabra. Detenida. Vitalik seguía viva, pero su chip no había descargado nueva información desde su última conversación con él. Si moría en ese estado, la Vitalik que llegaría a Eternum no sabría nada más. No sabría si envejeció, si volvió a amar, si lo olvidó o si lloró por él. Solo recordaría aquella última llamada, aquella sonrisa. El amor, intacto, pero incompleto. Ion sintió algo parecido al dolor, aunque su cuerpo ya no era más que código. Si muere ahora, pensó, volverá. Pero no sabrá que me dejó. No sabrá que la esperé. No sabrá que lloré por ella. Se levantó lentamente.
por primera vez desde su muerte, sintió una intención real. No podía permitir que ella quedara atrapada en una versión fragmentada de sí misma. Debía encontrar una forma de traerla de vuelta. Revisó viejos foros dentro del sistema, conversaciones ocultas entre usuarios anónimos. Allí, leyó un nombre que se repetía en susurros digitales: el mercader. Una figura envuelta en misterio, alguien que operaba fuera de las leyes de Eternum. Decían que podía acceder a lo que nadie más podía tocar. Ion levantó la vista hacia el cielo sin estrellas de su dominio. «Si hay una forma de salvarte», dijo, «la encontraré». Y por primera vez, desde su llegada a Eternum, Ion dio un paso hacia el horizonte. Los dominios Eternum se extendía ante Ion como un océano vivo. No había caminos, solo pensamiento y deseo. El mundo respondía a la intención. Los dominios se abrían no con llaves, sino con recuerdos. Ion partió de su hogar digital y avanzó hacia lo desconocido, decidido a encontrar a Vitalik. Cada dominio era una mente humana proyectada al extremo. Algunos eran paraísos de belleza, otros abismos de locura. Eternum no tenía límites, solo puertas. Y cada puerta escondía un alma con algo que aún no quería dejar ir. El primero fue el desierto del sultán, una extensión dorada bajo un sol inmóvil, con un palacio de espejos en el horizonte. Decenas de mujeres idénticas danzaban risueñas, al compás de una melodía sin fin. Ion caminó entre ellas. Todas tenían la misma voz, el mismo rostro. Una figura lo observaba desde un trono tallado en oro líquido. El sultán. Su sonrisa era tan perfecta como falsa. «No todos los paraísos son para visitantes», dijo el sultán sin levantarse. «Busco a alguien», respondió Ion. «Una mujer llamada Vitalik». El sultán rió suavemente. «Aquí todas lo son, pero ninguna es real». El aire se volvió pesado. La arena comenzó a moverse como un mar vivo. El sultán chasqueó los dedos, y una tormenta lo envolvió. En segundos, Ion fue arrojado fuera del dominio, tragado por un torbellino de código y luz. Cayó de pie no en una ciudad, sino en un error. Un dominio corrupto, conocido en los susurros del sistema como el eco roto. El cielo parpadeaba, mostrando y ocultando un sol negro. El suelo era inestable, como caminar sobre estática. Vio una figura en la esquina de una calle que no terminaba de cargarse. Una mujer, o el boceto de una. «¿Vitalik?», preguntó Ion. La figura se giró. Su rostro era un borrón digital, temblando, sin rasgos definidos. «Sincronización», murmuró la figura, con una voz que eran 1000 voces a la vez. «Sincronización fallida». Ion retrocedió. Era uno de los desvanecidos. Almas que no se habían sincronizado antes de morir. Ecos incompletos. «No olvides conectar», dijo la figura, extendiendo una mano que se disolvía en píxeles.
El dolor. No, no olvides. La figura se desplomó, convirtiéndose en un charco de datos corruptos. Ion sintió un terror que no creía posible en Eternum. ¿Era ese el destino de Vitalik? ¿Se había desvanecido por no sincronizar? Fue en ese eco roto donde escuchó un dato persistente, un susurro en el código que el desvanecido repetía. Solo el mercader repara lo roto. Salió de allí con un nuevo propósito. Ya no solo la buscaba a ella, buscaba al único que podía repararla si estaba rota. El siguiente fue el reino del dragón. Un castillo flotaba sobre un lago de lava. El cielo ardía con dragones que rugían sobre torres de piedra. Un joven con armadura negra apareció frente a él, espada en mano. ¿Has venido a luchar o a escribir tu final?, preguntó el caballero. Solo busco respuestas, respondió Ion. Entonces este no es tu reino. Aquí solo sobreviven los que matan sus recuerdos. Ion lo observó alejarse. El caballero se disolvió en una llamarada, dejando tras de sí una sombra que seguía respirando fuego. El jardín de los creadores fue su siguiente parada. Un lugar de silencio. Miles de esculturas humanas, talladas en luz pura. Ion tocó una figura que parecía Vitalik, pero el sistema respondió con un error. Archivo dañado. El rostro se fragmentó y se desvaneció entre chispas de código. Ion cayó de rodillas, sintiendo un vacío imposible en su pecho digital. Luego llegó al dominio perdido. Un espacio blanco, infinito, sin forma. Allí no había texturas ni cielo, solo vacío. Una voz retumbó en el aire. ¿Qué haces aquí? Ion giró. Un hombre alto, envuelto en sombras, lo observaba. Solo busco a alguien, dijo Ion. Nadie busca aquí. Este dominio es mío. ¿Quién eres? Soy lo que queda cuando los demás dejan de existir. El suelo tembló. El mercader. El portal frente a Ion se abrió con un silencio que parecía vivo. Sabía que estaba frente al dominio del mercader, la conciencia más antigua y misteriosa de Eternum. No buscaba poder ni salvación. Buscaba respuestas. Porque desde hacía semanas, Vitalik no se había conectado. Ninguna actualizada, ninguna señal, ni siquiera un eco en el sistema. Y eso, para alguien que ayudó a diseñar Eternum, era imposible. En su lógica, si Vitalik había muerto, su conciencia debía haberse descargado automáticamente en su dominio compartido. El dominio que habían comprado juntos, construido con sus recuerdos, su amor y su promesa de eternidad. Si ella no estaba allí, entonces algo andaba mal. Tal vez un error en la transferencia, una falla en los servidores, o una desviación en el sistema que la había dejado atrapada en otro mundo.
Pero Ion se negaba a creer que ella lo hubiera abandonado. Number, Vitalik no era capaz de eso. Atravesó el portal y el aire cambió. Era denso, vibrante, como si respirara. El mundo que lo recibió no tenía suelo ni techo, solo una inmensidad de luz y cristal. Miles de cápsulas flotaban suspendidas, conteniendo recuerdos humanos detenidos en su punto más intenso. Cada esfera brillaba con colores imposibles y latía como un corazón contenido. Las emociones se podían oler, casi tocar. Ion comprendió que estaba en el mercado de los recuerdos. Una voz descendió desde lo alto, profunda, precisa. Te esperaba, Ion. Los que llegan aquí no buscan esperanza. Buscan reparación. El mercader bajó por una pasarela de cristal, vestido con un traje gris oscuro y una corbata de plata. Su piel tenía la textura de la porcelana viva, y su mirada era tan exacta que parecía medir el alma. No era joven ni viejo, simplemente eterno. Cada palabra suya tenía el peso de una verdad inmutable. Vitalik, dijo Ion apenas respirando. No aparece en mi dominio. No hay registro, ni data, ni señal. Si murió, su conciencia debería estar conmigo. Pero no está. Quiero saber por qué. El mercader lo observó en silencio, como quien ya conoce la respuesta. Ella no murió, Ion. ¿Qué dices? Ella sigue viva. Su cuerpo respira. Su mente aún está conectada al plano biológico. Por eso no la has encontrado. Ion se quedó inmóvil. Una oleada de alivio lo atravesó, pero fue seguida por un dolor profundo. Si ella seguía viva, jamás volvería a verla. Y aún así algo no encajaba. Entonces, ¿por qué no me ha hablado? ¿Por qué no ha actualizado su memoria? El mercader dio un paso adelante, la luz reflejándose en su traje. Porque el tiempo no pasa igual, Ion. Para ti han sido semanas. Para ella, años. Tal vez ya no se atreve a mirarte. Tal vez teme lo que encontrará en ti. O tal vez simplemente aprendió a vivir sin tus palabras. Ion sintió el peso de esas palabras aplastarlo. El alivio se volvió angustia. No podía soportar la idea de que Vitalik, viva o muerta, lo hubiera olvidado. No puede ser. Ella no me olvidaría. El amor no olvida, respondió el mercader, pero el miedo sí enseña a callar. Ion lo miró con furia contenida. ¿Cómo sabes todo eso? Porque veo lo que otros no, contestó el mercader con calma. Las conexiones entre conciencias vivas y muertas siguen latiendo como hilos de luz. Y el tuyo con ella aún brilla, aunque débil. Eso significa que está viva, pero si quieres volver a verla, tendrás que pagar un precio. El mercader caminó entre las cápsulas flotantes. Cada una se iluminaba a su paso, mostrando escenas congeladas de humanidad.
madres abrazando hijos, soldados cayendo, amantes despidiéndose. Los fundadores de Eternum descubrieron hace años un protocolo oculto. La transferencia reversible. Una grieta entre mundos. Permitía a las conciencias cruzar temporalmente a cuerpos biológicos vivos. Era experimental, inestable, pero funcionaba. Los ricos lo perfeccionaron y lo ocultaron. Pagan fortunas para usarlo. Alquilan cuerpos vivos por horas, y los dueños firman contratos de silencio. Así sus muertos pueden asistir a una cena, a un concierto o a una última noche con alguien. Ion apretó los puños. Eso destruye todo lo que Eternum significaba. No, Ion. Eso es Eternum. La eternidad se volvió un lujo. Los que la diseñaron la vendieron al mejor postor. Tú solo construiste el sueño. Yo vi la corrupción debajo. Ion respiró hondo. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo verla? Preguntó con voz temblorosa. Puedes, dijo el mercader con serenidad. Pero no como ellos. Los ricos eligen el cuerpo que ocuparán. Tu número. Tu conexión será aleatoria. Despertarás en cualquier cuerpo, en cualquier lugar del mundo físico. Ion lo pensó solo un instante. No me importa. El mercader asintió. Entonces pagarás el precio justo. No quiero tus dominios ni tus recuerdos comunes. Quiero fuego. Quiero tu momento más puro. El día en que tu amor dejó de ser humano y se volvió eterno. Ion entendió. Su boda. El instante en que la vio caminar hacia él vestida de blanco. La primera vez que sintió que el tiempo tenía sentido. La primera vez que creyó que la muerte no podría alcanzarlos. Aquel día lo definió. Aquel día lo hizo humano. El mercader extendió la mano. No te quitaré su rostro ni su nombre, solo ese fuego. Ion asintió. Una luz lo envolvió. De pronto estaba allí, en el templo, con flores cayendo desde los arcos. Vitalik sonriendo al caminar hacia él. Podía oír su respiración, sentir el temblor de su corazón, el eco de la música. Cuando extendió la mano para tocarla, el tiempo se detuvo. Una esfera dorada emergió de su pecho y flotó hacia las manos del mercader. Ion cayó de rodillas. No sintió dolor, solo un silencio absoluto. El amor seguía ahí, pero el fuego había desaparecido. El mercader sostuvo la esfera entre los dedos, como si contuviera una joya viva. No olvidarás su nombre, Ion, pero olvidarás por qué la amabas tanto. Luego le entregó una cápsula negra. Aquí está el código. Actívalo cuando el deseo pese más que la razón. Pero recuerda, cada puerta que se abre en nombre del amor también conduce al olvido. Ion la tomó. Su mirada era una mezcla de alivio y vacío. Dio media vuelta y caminó hacia la niebla del portal. El mercader lo observó alejarse, y al quedarse solo, miró la esfera dorada que flotaba frente a él. Dentro, el día de la boda palpitaba con una luz cálida y eterna. El amor verdadero no muere, Ion, susurró. Solo espera a que alguien lo restaure. La posesión. El código del mercader giraba en la palma de Ion. Una pequeña cápsula negra que parecía contener un universo entero. La observó durante horas, temeroso y fascinado a la vez. Sabía lo que significaba activarla. Sabía que su alma podría quedar perdida entre los mundos. Pero el deseo era más fuerte que la razón, como si el amor mismo lo empujara al abismo.
La cápsula se iluminó con una luz pálida, casi orgánica. Una corriente invisible lo atravesó y sintió cómo cada partícula de su conciencia se comprimía. Su dominio se desvaneció. El cielo se dobló sobre sí mismo. El aire se volvió líquido. Y luego vino el vértigo. Caía sin moverse, atrapado en un vacío luminoso donde solo existían sus pensamientos. Por un instante, creyó morir de nuevo. Pero entonces llegó el sonido. Un golpe seco. Una respiración. Un corazón latiendo. Y un dolor punzante en el pecho. No era el alma. Era carne. Era cuerpo. Ion abrió los ojos. La oscuridad lo envolvía, rota apenas por la luz de una lámpara parpadeante. El aire era denso, cargado de polvo, de humo y de algo metálico. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondió. Los músculos temblaban. Las manos eran pesadas. Todo parecía mal calibrado, como si la gravedad lo rechazara. Tosió. El sonido fue real. Tosió otra vez y sintió el ardor en la garganta. Su respiración era irregular. Cada inhalación le recordaba lo que era estar vivo. El aire sabía a tierra, a óxido, a tiempo. Y por primera vez desde su muerte, respiró con miedo y gratitud. Trató de incorporarse. Las piernas le pesaban. Las rodillas crujieron. No entendía ese cuerpo. Era más grande, más fuerte, pero torpe. La piel estaba marcada con cicatrices y los brazos cubiertos de tatuajes que no reconocía. Buscó su reflejo en un trozo de espejo roto junto a la pared. El rostro que lo miraba era el de un extraño. Una mirada dura, una barba descuidada, una cicatriz bajo el ojo izquierdo. Nada de eso era suyo. El corazón se le aceleró. La mente trató de entenderlo, pero no había lógica posible. Apretó los puños. Sentir era una locura. El cuerpo dolía. Sudaba. Sangraba. Todo era tan real que dolía existir. Un sonido lo sacó de su trance. Pasos. Un crujido leve. Ion giró hacia la puerta. Allí, de pie en la penumbra, un perro enorme lo observaba. Un rottweiler, de pelaje negro y mirada firme. Sus ojos eran oscuros, pero había en ellos una inteligencia profunda. El animal no ladró, solo lo miraba, ladeando la cabeza como si tratara de reconocer algo en él. Ion retrocedió instintivamente. «Tranquilo», murmuró con voz temblorosa. El perro dio un paso al frente, gruñó bajo, lo olfateó, y luego, sorprendentemente, se calmó. Se sentó frente a él, lo observó un momento más y apoyó la cabeza contra su rodilla. Ion no entendía nada, pero sintió un calor en el pecho. Aquella bestia lo había aceptado. «Doc», susurró,
leyendo el nombre en una placa metálica colgando del collar. El perro levantó la cabeza al oír su nombre, como si lo reconociera. Pero Jon supo, sin saber por qué, que el reconocimiento no era completo. El animal veía algo familiar y algo distinto. El lugar era una casa vieja, suburbana, mal iluminada. Sobre la mesa, botellas vacías, armas y restos de una vida desordenada. Las paredes estaban cubiertas de humedad, el suelo manchado de aceite y sangre seca. Todo olía a abandono y a ira. Jon caminó con dificultad, explorando cada rincón. No entendía nada de lo que veía, pero todo le resultaba cargado, denso, como si la casa guardara la memoria de su dueño. Se acercó a una ventana. La lluvia golpeaba el vidrio, distorsionando la imagen del mundo exterior. Más allá del barrio, entre luces difusas, reconoció algo imposible. Las calles, las colinas, las torres lejanas. Eran familiares. A lo lejos, la ciudad brillaba entre la niebla. La ciudad donde él y Vitalik habían vivido. Su hogar. Su punto de partida. Protocolo Eternum 2. La tecnología del alma. Hace 15 años la humanidad descubrió que el alma podía digitalizarse. El chip Neurocore E nació de una simple pregunta. ¿Y si pudiéramos conservar lo que somos más allá del cuerpo? Diseñado para alojarse en el cerebro, el Neurocore E registra cada impulso eléctrico, cada emoción, cada pensamiento. Su estructura cuántica traduce la conciencia humana en datos que pueden ser almacenados de forma segura en los servidores de Eternum. Para mantener la estabilidad de la memoria, los usuarios deben sincronizar su chip con el casco Dock-E al menos una vez cada 30 días. Durante el proceso, el sistema descarga los recuerdos acumulados, sentimientos y experiencias recientes. Si un usuario omite una sincronización, el chip comienza a sobreescribir información antigua. No hay dolor, solo olvido. Los recuerdos más débiles se desvanecen, reemplazados por los nuevos. Los modelos avanzados, disponibles para nuestros miembros premium, ofrecen almacenamiento ampliado y respaldo doble de identidad. Mientras tanto, las versiones estándar proporcionan una experiencia equilibrada y segura, diseñada para proteger la esencia del usuario. Porque la eternidad también requiere mantenimiento. Cuando ocurre la muerte biológica, el chip transmite automáticamente la información completa al servidor central de Eternum, activando la conciencia del usuario dentro de su dominio personal. Si la sincronización está al día, la transferencia es perfecta. Si no lo está, fragmentos de memoria pueden perderse, creando ecos incompletos de lo que una vez fue un ser humano. Algunos llaman a esos ecos los desvanecidos. Los pluralos de Eternum garantizan que cada conexión sea única y segura. Sin embargo, rumores no confirmados hablan de mezclas de conciencia
de mentes que comparten recuerdos ajenos y de almas que despiertan en cuerpos que no les pertenecen. Eternum no niega tales afirmaciones. La ciencia, hasta ahora, no ha demostrado lo contrario. Con el Neurocore E y el Doc-E, la vida se ha convertido en una experiencia continua, un ciclo perfecto de actualización, respaldo y evolución. Porque tu historia merece ser eterna. Eternum. No olvides conectarte. Camino a casa. La lluvia golpeaba el parabrisas como si el cielo quisiera arrancarlo de la carretera. Gion sostenía el volante con ambas manos y sentía, por primera vez en años, el peso exacto de estar vivo. No el recuerdo de una respiración, sino la respiración misma. Aire frío entrando, pecho expandiéndose, corazón latiendo en un cuerpo que no era suyo. Doc, el Rottweiler, viajaba en el asiento del pasajero con el hocico apoyado contra el vidrio. Cada tanto lo miraba, ladeando la cabeza con una duda silenciosa, como si reconociera un olor familiar escondido debajo de otro. Gion alargó la mano y le rozó el cuello. La piel del animal estaba tibia, real, un recordatorio de que había cruzado el abismo. El barrio se abría frente a ellos con la crudeza de un espejo sin filtros. Calles hundidas, charcos de aceite, faroles temblando en cables viejos. En las esquinas, sombras humanas intercambiaban cosas en silencio. Otros, con la mirada perdida, se derretían contra las paredes buscando refugio de la lluvia. Un hombre dormía bajo el esqueleto oxidado de un puente. Una mujer gritaba a alguien dentro de un auto sin placas. Negocios con luces de neón, pan recién horneado y gasolina vieja. El mundo de los vivos dolía y olía. Conducía sin saber cómo. El cuerpo parecía conocer el camino. El pie frenaba antes de los baches, la mano giraba el volante con precisión en curvas mojadas. Gion sentía la memoria muscular como un idioma que su alma todavía no hablaba, pero entendía por ritmo. No era solo habitar un cuerpo, era habitar la historia de ese cuerpo. Pasaron frente a una bodega. Dos muchachos se cubrieron con una lona, se rieron al verlo pasar y golpearon el capó con la palma abierta. Doc levantó la cabeza y emitió un gruñido bajo. Gion le apoyó los dedos detrás de la oreja y el animal volvió a mirar la lluvia. Nadie en Eternum había gruñido jamás. Allí el miedo era un algoritmo suave. Aquí temía dientes. En un semáforo, una madre cruzó corriendo con su hijo envuelto en una chaqueta enorme. El niño pateó un charco y salpicó sus propias botas. El gesto simple y torpe le atravesó el pecho a Gion. Recordó a Vitalik riéndose bajo una tormenta parecida, cuando salían a buscar café de madrugada, solo para oír la ciudad dormir. El centro quedó atrás y las luces se fueron apagando, reemplazadas por casas bajas con jardines cerrados por rejas. Árboles mojados, bicicletas viejas abandonadas contra paredes de ladrillo, perros que corrían detrás del auto y desaparecían en la penumbra. El mundo había seguido su curso sin él, como si su muerte no hubiera sido más que un parpadeo. Gion respiró hondo. La ansiedad le tensaba los hombros, un tirón que no venía del alma, sino de la carne. El cuerpo respondía con sudor frío, manos húmedas, mandíbula apretada. Era un miedo animal, primario, que nada tenía que ver con los discursos sobre la eternidad. Dobló por una avenida familiar y se encontró con la ciudad que reconocía al fondo
levantándose en siluetas humedecidas. Allí estaba su vida, completa y rota. Allí vivía Vitali. Apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El barrio de su antigua casa apareció como una fotografía vieja. La panadería con toldo verde, la parada de autobús cubierta de grafitis, la vereda que siempre se encharcaba. Cada objeto tenía la nitidez de un recuerdo rebelde. Doc se incorporó, olfateó el aire por la ventana abierta y lanzó un resoplido que empañó el espejo lateral. Gion sintió que el tiempo se partía en dos. Una mitad aún estaba en el salón infinito del mercader. La otra chocaba contra la acera mojada frente a un porche que conocía de memoria. Redujo la velocidad. Las llantas mordieron el agua y el coche se deslizaba con un ronquido grave, como un animal cansado. Detuvo el motor frente a la casa. La lluvia cayó más fuerte, con gotas gruesas que rebotaban en el capó y corrían hacia el desagüe. Las luces del porche seguían siendo las mismas, la maceta, el timbre viejo, la sombra de los marcos tras la cortina. Se quedó inmóvil, con el rostro iluminado a intervalos por el relámpago de un cartel lejano. Los latidos marcaban un ritmo que no era el suyo, pero que ahora lo definía. Gion tragó saliva. El cuerpo temblaba sin pedir permiso. Doc lo miró y apoyó una pata sobre su rodilla, como dictándole una orden que sonó a promesa. «Estoy aquí», susurró, sin saber si le hablaba a la casa, al perro o al pasado. Apagó las luces. Solo quedaron el sonido de la lluvia y la respiración compartida. En casa. Gion se quedó bajo la lluvia, frente a la casa que alguna vez fue su hogar. Doc, empapado, lo acompañaba en silencio. Cada paso que daba hacia la puerta le pesaba como si caminara sobre su propia tumba. Tocó el timbre. Por dentro se escucharon pasos. La puerta se abrió lentamente. Vitalik apareció en el umbral. La luz cálida del interior le iluminó el rostro. Tenía más años, sí, pero seguía siendo ella. Su mirada era la misma que lo había sostenido en vida. Sin embargo, cuando vio al hombre que estaba frente a su puerta, su gesto se tensó. «¿Qué quiere?», preguntó, con el ceño fruncido y la voz alerta. «No quiero hacerte daño», respondió Gion con voz grave, extraña incluso para él mismo. Era la voz de otro, un tono áspero, profundo, ajeno a todo lo que ella recordaba. Vitalik dio un paso atrás. «¿Quién lo manda?», preguntó ella. «¿Por qué sabe mi nombre?». «Nadie me manda», respondió él bajando la mirada. «Vine solo. Vine por ti». «¿Por mí?», repitió ella entre desconcierto y temor. «No sé quién es usted ni qué pretende, pero si no se va llamaré a la policía». «Vitalik, soy yo», dijo Gion casi en un susurro. «Soy Gion». Ella lo miró sin entender. La voz no coincidía, ni la cara ni el cuerpo. Era un extraño, un hombre corpulento, con cicatrices y una mirada que imponía más miedo que ternura. «No mienta», dijo ella con lágrimas contenidas. «No se atreva a jugar con eso». «¿Quién le contó? ¿Por qué dice su nombre?». Gion la miró directamente a los ojos. «Porque tú me lo dijiste», respondió.
La noche antes de nuestro aniversario, cuando dijiste que la eternidad debía oler a café y lluvia. La expresión de ella cambió. La respiración se le cortó. Dio un paso atrás tambaleante. Eso nadie lo sabía. Susurró. Yo sí. Dijo Ion con voz temblorosa. Porque estuve allí. Porque sigo allí. Vitalik negó con la cabeza, con los ojos abiertos en incredulidad. No puede ser. Tú estás muerto. Sí, asintió él. Pero sigo aquí. No, no el cuerpo, no la voz, pero soy yo. Basta, gritó ella. Ion está muerto. Lo sé, pero escúchame, dijo él con calma. En Eternum hubo un hombre, un mercader. Me dio una oportunidad. No pedí volver. Solo quería verte una vez más. El silencio cayó entre ellos, pesado, vibrante. Doc se sentó junto a Ion observando a ambos. Vitalik lo miró de nuevo. Empezó a notar las pausas, la forma en que él hablaba, las palabras exactas que usaba. No era su voz, pero sí era su manera. La mente no lo aceptaba, pero el alma empezaba a recordarlo. ¿Qué te hicieron?, preguntó ella acercándose con cautela. Nada que no merezca, respondió Ion. Me dieron un cuerpo prestado, una vida ajena, pero todo lo que soy sigue siendo tuyo. Ella se quebró. Las lágrimas empezaron a caer, lentas, inevitables. Lo tocó en la cara y su piel era áspera, fría. No eran los ojos que amó, pero en el fondo de ellos había algo que reconocía, una quietud, una tristeza conocida. Te seguí hablando por años, dijo ella entre sollozos, pero cada palabra me dolía más. Intenté seguir, Ion. Conocí a alguien más, pero no pude. Amarte se volvió una culpa que me devoraba. Por eso desaparecí. No podía vivir contigo, ni sin ti. Ion la escuchó en silencio. Desde que el mercader le robó aquel recuerdo, el fuego de su amor se había apagado. Pero verla allí, tan real, tan frágil, lo encendió de nuevo, aunque fuera una llama pequeña, bastarda del tiempo. No tienes que explicarlo, murmuró. Solo quería saber que estabas bien, que seguías viva. Ella sonrió entre lágrimas. Lo estoy, pero no soy la misma. No volví a ser la misma. A veces sueño contigo. En esos sueños sigues esperándome. Y es cierto, dijo Ion mirándola a los ojos. Te espero, Vitalik, como te esperé desde el otro lado. Ella asintió, se acercó, lo abrazó con fuerza. Doc levantó la cabeza, inquieto, pero no se movió. Ion la abrazó sintiendo el calor real de su cuerpo, el latido de su corazón contra el pecho prestado. El amor estaba allí como un hecho, una verdad absoluta en su código. Pero mientras las revelaciones. Ion condujo sin mirar atrás. La ciudad quedaba detrás, envuelta en neón y lluvia. Vitalik quedaba allí, con su promesa flotando entre las gotas. Cuando llegue mi hora, iré contigo. Doc dormía en el asiento, exhausto, respirando pesado.
El sonido del motor y la lluvia se mezclaban con el peso de su pecho. Había algo en el aire, una sensación que lo advertía de que el viaje no terminaría bien. Entonces ocurrió, sin aviso. Un golpe de luz en la mente, una imagen cortante como una cuchilla. Ion soltó un gemido y casi pierde el control del vehículo. Por un instante, su visión se dividió. El asfalto ante él y, superpuesto, un pasillo oscuro, un niño corriendo, un grito ahogado, un disparo. La sangre se extendió en el suelo. Y luego, silencio. El flash desapareció tan rápido como llegó, dejándolo con la respiración contenida y las manos temblando sobre el volante. Doug levantó la cabeza, olfateó el aire y gimió. Ion lo miró confundido. No entendía qué acababa de pasar. No era un pensamiento, no era un sueño. Era un recuerdo, pero no suyo. Otro flash lo golpeó antes de que pudiera reaccionar. Una mujer, las manos atadas, el sonido de la respiración cortada, la súplica, el golpe, la oscuridad. Ion gritó, pero el eco solo le respondió a sí mismo. Las imágenes eran tan vívidas que dolían. Las manos del cuerpo temblaban. La memoria del asesino se mezclaba con la suya, desdibujando los límites de la culpa. El tercer flash fue distinto. En él, Ion vio el reflejo de unos faros acercándose, un coche girando en la curva mojada. Su propio rostro, aterrado, al volante del otro vehículo. El impacto, el fuego, la muerte. Todo en un instante. Ion comprendió. Ese cuerpo, ese hombre, había sido el causante de su muerte. Detuvo el coche bruscamente, jadeando. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia. Doug lo miró sin entender, pero con el instinto alerta. Ion no podía procesarlo. Estaba dentro del asesino, en el cuerpo de su verdugo. Siguió conduciendo hasta la casa suburbana, pero la tormenta no venía del cielo, venía de dentro. El aire olía a ceniza y destino. Al llegar, vio dos siluetas contra la puerta. Los mismos hombres del barrio, los que habían golpeado el capó aquella noche. Esperaban algo, y no era una charla. Ion bajó del coche sin decir palabra. Doug gruñó bajo. Uno de los hombres escupió al suelo. El otro sacó un tubo metálico. El intercambio fue corto, salvaje. Golpes secos. Carne contra metal. Doc saltó. Derribó al primero con un gruñido feroz. Lo sujetó por el brazo y lo tiró al suelo. No entendía lo que hacía. Solo sabía obedecer. El segundo atacante se lanzó hacia Ion con una navaja. Doug lo vio antes y se interpuso. Lo embistió. Lo mordió en la pierna y lo hizo caer. El grito se perdió entre el ruido de la lluvia. Ion aprovechó el momento. El cuerpo sabía moverse. Sabía matar. Lo detuvo con un golpe seco y lo dejó inconsciente. Doc se retiró.
jadeando, con los ojos fijos en su dueño. No había maldad en él, solo obediencia. Dentro, el olor a humo se hizo insoportable. En la pelea, un cable se había soltado y tocó la lámpara del salón. El fuego comenzó como un suspiro, y en segundos devoró las cortinas. Las llamas crecían. Ion corrió hacia la consola de conexión, su única vía para regresar a Eternum. El calor era insoportable. Doc ladraba, jadeando, intentando empujarlo hacia la salida. ¡No!, gritó Ion, pero la voz del asesino salía de su garganta, grave y ajena. El humo lo cegó. Tropezó y cayó, la cabeza golpeando el suelo. Y entonces llegó el último flash. La curva. La lluvia. Los faros. Su coche destrozado. Su rostro muerto. Y frente a él, ese mismo perro saltando entre los escombros. Doc estaba allí. Estaba en el coche del asesino. Era parte de la muerte. Ion se levantó entre llamas, la piel ardiendo. Doc ladró, en paz del sacrificio. El amanecer encontró a Ion entre ruinas. Su cuerpo herido, cubierto de ceniza y barro, descansaba junto a Doc bajo el porche calcinado. No quedaba nada. Ni hogar, ni consola, ni escape. Solo humo y la certeza de lo que debía hacer. Con esfuerzo se levantó. Doc lo siguió cojeando, aún jadeando por el humo. Ion lo miró, con un cansancio que no era solo físico. «Ya no tienes que pelear, amigo», dijo, acariciándole la cabeza. «Ella sabrá cuidarte». Doc movió la cola lentamente, confundido. No entendía las palabras, pero reconocía el tono. Ion lo subió al coche. Condujo hasta las afueras, hasta el barrio donde vivía Vitalik. No tocó la puerta. No podía. En el porche dejó a Doc junto a una nota escrita con sangre seca. «Cuídalo. Él ya no tiene culpa de nada». Doc lo siguió con la mirada mientras se alejaba. No ladró. No gimió. Solo esperó, con los ojos húmedos, hasta que el coche desapareció entre la neblina. Ion condujo hacia el sector industrial, donde sabía que el asesino solía operar. Los flashes volvían, más desordenados, más urgentes. Números, pantallas, contraseñas. Eran recuerdos ajenos que ahora eran suyos. Entró en un almacén abandonado y encontró una vieja terminal de datos aún conectada al sistema. Las manos del cuerpo se movían solas, escribiendo como si recordaran una coreografía. «Código de acceso al contrato de Eternum», decía la pantalla. Las letras parpadeaban, exigiendo autenticación. Ion respiró hondo, tratando de juntar los fragmentos que había visto en los flashes. 7, 2, 9, 4, 6. Cada número dolía como un recuerdo robado. Finalmente la pantalla se abrió.
Acceso autorizado. En el monitor, el modo de Eternum del asesino aparecía como automático. Ion cambió la opción con un temblor en la mano. No, tú no vas a cruzar, susurró. Confirmó la orden. El sistema mostró un último mensaje. Transferencia de conciencia desactivada. Entonces lo escuchó. Pasos. Sombras entre los pasillos metálicos. No eran aliados. Eran los hombres que lo habían perseguido desde el principio. Lo habían rastreado, y ahora querían asegurarse de que Reaper nunca hablara. Ion giró, el arma aún en su cinturón. Los primeros dos lo atacaron al mismo tiempo. El cuerpo del asesino reaccionó con precisión automática. Una patada al pecho, un golpe seco en la mandíbula. El tercero disparó. La bala rozó su costado. Doc no estaba allí esta vez. Solo su respiración, su dolor y el eco de la promesa que había hecho. Ion se cubrió tras una columna oxidada. Disparó una vez, dos. Los cuerpos cayeron. Pero no era una victoria. Era un final que se estaba cumpliendo. El último hombre lo hirió con un cuchillo. Ion, temblando, empujó el arma dentro del enemigo y cayó junto a él. Desde el suelo, la pantalla seguía encendida, mostrando el mensaje que había dejado. Transferencia de conciencia desactivada. Sonrió. La sangre salía a borbotones, pero su mente se sentía libre. Miró al cielo gris, donde la lluvia comenzaba a caer otra vez. Al menos ahora, el mal no cruzará, susurró. Cerró los ojos y por un instante creyó escuchar a Doc ladrar a lo lejos. Tal vez era real. Tal vez era Eternum esperándolo. Y entonces, la oscuridad lo envolvió todo. El regreso. El amanecer apenas iluminaba las calles cuando Vitalik vio al perro en su puerta. Doc estaba empapado, exhausto, con una nota colgando del collar. La tomó con manos temblorosas. La sangre seca formaba letras conocidas. Cuídalo, él ya no tiene culpa de nada. Sintió un nudo en la garganta. Sabía que era la letra de Ion. Horas después, las noticias confirmaron sus temores. Asesino buscado muere en enfrentamiento armado en el distrito industrial. La pantalla mostraba la imagen del hombre que había ido a su casa, el que dijo ser Ion. El informe hablaba de un ajuste de cuentas, de heridas de bala, de cuchillos, de sangre. Pero Vitalik no escuchaba. Solo veía su rostro en la pantalla y pensaba: lo perdí otra vez. Corrió a su consola. Accediendo al dominio Luna, dijo la interfaz. Esperó. Usuario Ion, no disponible. Lo intentó de nuevo. No existen registros asociados. No, susurró. Cayó de rodillas, con Doc a su lado, sintiendo el vacío de un mundo que ya no respondía. Pasaron días. Buscó, revisó archivos antiguos, hasta encontrar una carpeta encriptada. IONBACKUPV3. La abrió con el corazón desbocado. Era el respaldo de su conciencia. Ion completo. Su última versión antes del accidente.
Vitalik se recostó en la silla observando la pantalla. Sabía lo que iba a hacer y lo que eso significaba. Ese respaldo era una copia limpia, sin las heridas del tiempo, sin las pérdidas que el mercader le había arrebatado. Ion no recordaría nada de su paso por el cuerpo del asesino, ni su sacrificio, ni su propia segunda muerte. No recordaría la soledad, ni la desesperación, ni la culpa. Sería el Ion de antes, el que amaba, el que soñaba, el que prometía eternidades sin entenderlas. Será él, pensó. Pero el él de antes de perderse. Conectó el sistema, ajustó los parámetros de transferencia y respiró hondo. «Vamos, mi amor», murmuró. Una vez más. La consola comenzó a vibrar. Doc retrocedió, asustado. Las luces del sistema parpadearon mientras el aire se llenaba de un zumbido eléctrico. En la pantalla, una línea de texto. Cargando conciencia, sincronizando memoria previa. Y entonces, la voz. «Hola», dijo él con calma, mirando alrededor. «¿Dónde estoy?» Vitalik no podía hablar. Sus dedos temblaban mientras activaba la conexión de voz. «Ion, ¿eres tú?», preguntó. «Vitali», respondió él con una sonrisa confusa. «Sí, soy yo. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás?», preguntó él, repitiendo casi las mismas palabras que una vez ella le dijo cuando fue ella la que lo llamó por primera vez. Ella cerró los ojos conteniendo el llanto. «Estoy aquí, Ion. Siempre he estado. Estoy muerto, ¿verdad?», preguntó él, con la misma voz de aquel primer encuentro. Vitalik sonrió entre lágrimas. «Sí, pero al fin, Ion, estás en casa». En la pantalla, Ion sonrió, sin saber que todo había vuelto a empezar. Y Doc, recostado a los pies de Vitalik, cerró los ojos, tranquilo, como si también supiera que, en ese ciclo sin fin, el amor había encontrado la forma de seguir existiendo. El tiempo. 6 meses después. La lluvia golpeaba la ventana de la sala. En la consola, el rostro de Gion sonreía. Era el Gion del respaldo, el ingeniero, brillante, feliz y ajeno a todo lo que había pasado. Y el nuevo algoritmo de IA es perfecto, Vitalik. Está reescribiendo los protocolos de simulación. Ojalá pudieras verlo. Vitalik sonrió desde el sofá. Una sonrisa real, pero cansada. Suena maravilloso, mi amor. Estoy muy orgullosa de ti. Tengo que irme, dijo él. Reunión de nivel 7. Hablamos mañana. Te amo. Te amo, Gion. La pantalla se volvió negra. La sonrisa perfecta se desvaneció. Vitalik se quedó en silencio, mirando su propio reflejo en el cristal oscuro. A sus pies, Doc, ahora más viejo, soltó un suspiro. El perro levantó la cabeza y apoyó el pesado hocico en su rodilla. Ella le rascó detrás de las orejas, sintiendo el calor de su respiración. «Solo nosotros lo sabemos, ¿verdad, amigo?», susurró. Doc la miró con esos ojos profundos que lo habían visto todo. El accidente en la lluvia, el fuego y el regreso de un fantasma. Eran los únicos 2 seres en el mundo que recordaban al hombre que se había sacrificado por ellos.
y en ese silencio compartido guardaron el secreto del verdadero final. Fin.